Creencia irracional y opción pensamiento racional. Idea irracional número 1. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. Es irracional porque el exigir ser aprobado por todos es una meta inalcanzable. Si se necesita de forma extrema la aprobación, siempre se generará una preocupación por el cuánto le aceptarán a uno. Es imposible que uno sea siempre simpático o agradable cara a los demás. Aunque uno pudiera alcanzar la aprobación de los demás, eso exigirá una enorme cantidad de esfuerzo y energía. El intentarse aprobado por los demás generaría un servilismo donde se tendría que abandonar las propias necesidades. La incertidumbre de no conseguir la aprobación de los demás generaría un comportamiento inseguro y molesto, perdiéndose con ello el interés de los demás. Opción pensamiento racional. Es preferible que no intentes erradicar todos tus deseos de aprobación, sino las necesidades excesivas de aprobación o de amor. Es adecuado que busques más la aprobación por tus hechos, actividades y comportamientos que por ti mismo. El no ser considerado por los demás es algo frustrante pero no horroroso o catastrófico. Es bueno que te preguntes, ¿qué quiero hacer en el curso de relativamente corta vida? Más que qué creo que les gustaría a los demás que hiciera. Para conseguir el amor de los demás, una de las mejores formas es darlo. Idea irracional número 2. Para considerarse uno mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Es irracional porque ningún ser humano puede ser totalmente competente en todos los aspectos o en la mayor parte de ellos. Intentar tener éxito está bien, pero el exigirse que se debe tener éxito es la mejor manera de hacerse sentir incompetente e incapaz. Forzarse más de la cuenta acarrea estrés y enfermedades psicosomáticas. El individuo que lucha por el éxito total está en continua comparación con otros ante los que se siente invariablemente inferior. El ambicionar el éxito conlleva el querer ser superior a los demás, con lo que invariablemente se entra en conflicto con los otros. El buscar el éxito distrae al individuo de su auténtico objetivo de ser más feliz en la vida. La preocupación por el éxito acarrea el miedo al fracaso y a cometer errores, con lo que es fácil generar un disgusto por el trabajo y una tendencia al fracaso real en este. Opción pensamiento racional. Concéntrate en disfrutar más del proceso, de actuar más que del resultado. Cuando intentes actuar bien es más para tu propia satisfacción, que para agradar o ser mejor que los demás. Debes cuestionarte con frecuencia si estás luchando para alcanzar un objetivo propio o para agradar a otros. En la lucha por alcanzar tus objetivos, debes aceptar tus propios errores y confusiones en vez de horrorizarse por ellos. Debes aceptar la necesidad de practicar y practicar las cosas antes de conseguir el éxito. Te debes forzar a hacer de vez en cuando aquello en lo que temes fracasar, aceptando el hecho que los seres humanos no somos perfectos. Idea irracional número 3. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame y que deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Es irracional porque las personas somos seres limitados que la mayoría de las veces actuamos de manera automática e inconsciente sin una maldad consciente. El individuo que actúa mal en la mayoría de los casos es una persona ignorante o perturbada que no es consciente de las consecuencias de sus comportamientos para los demás y para sí misma. El castigar o culpabilizar severamente al que comete errores normalmente le conduce a seguir cometiéndolos. Por el contrario, una actitud más tolerante y racional a la hora de considerar sus errores le favorece más el cambio positivo. El culpabilizarse uno genera depresión, angustia o ansiedad, y el culpabilizar a los demás rabia y hostilidad. Todo esto no conduce a otra cosa más que al conflicto personal o social. Opción pensamiento raciona. No debes criticar o culpar a los otros por sus fallos, sino comprender que estos son cometidos por simpleza, ignorancia o perturbación emocional. Cuando alguien te culpabilice de algo, deberás preguntarte si realmente lo hiciste mal, y si es así, intentar mejorar tu conducta, pero si no lo has hecho, comprender que la crítica de los demás es un problema de ellos por algún tipo de defensa o perturbación. Es positivo comprender el por qué la gente actúa como lo hace desde su punto de vista, y si hay una manera calmada de hacerle entender sus errores, practicarla. Si no es posible, tendrás que decirte esto es malo, pero no necesariamente catastrófico.
Deberás intentar comprender que tus propios errores como los de los demás son el resultado de la ignorancia o de la perturbación emocional. Idea irracional número 4. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen. Es irracional porque no hay razón para pensar que las cosas deberían ser diferentes a lo que realmente son. Otra cosa es que nos agrade o no. El estar abatidos por las circunstancias no nos ayudará a mejorarlas, y sí es posible que de esta forma las empeoremos. Cuando las cosas no nos salen, está bien luchar por cambiarlas, pero cuando esto es imposible, lo más sano es aceptar las cosas como son. Aunque nos veamos frustrados o privados de algo que deseamos, el sentirnos muy desdichados es solo consecuencia de considerar erróneamente nuestro deseo como una necesidad fundamental. Opción pensamiento racional. Debes discernir si las circunstancias son realmente negativas, o si estás exagerando sus características frustrantes. El sentido catastrófico se lo das a veces con estas expresiones: es terrible, Dios mío, no puedes soportarlo. Has de aprender a cambiar estas expresiones por otras más racionales y realistas. Son negativas pero no catastróficas. Estoy convencido de que puedo soportarlo. Has de intentar tomar las situaciones difíciles como un desafío del que tienes que aprender. Idea irracional número 5. La desgracia humana se origina por causas externas, y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones. Es irracional porque los ataques verbales de los demás nos afectarán solo en la medida en que con nuestras valoraciones e interpretaciones le hagamos caso. La expresión "me duele que mis amigos no me hagan caso" está mal dicha, ya que lo que me duele es que yo me lo diga, dándole un valor de terrible o insoportable. Aunque la mayoría de la gente pueda creer que las emociones negativas no se pueden cambiar y simplemente hay que sufrirlas, la experiencia demuestra que es factible el poderlas cambiar. Opción pensamiento racional. Cuando experimentes una emoción dolorosa, debes reconocer que eres el creador de dicha emoción, y que como la originas, también puedes erradicarla. Cuando observes de forma objetiva tus emociones dolorosas, descubre los pensamientos y frases ilógicas que están asociados con esa emoción. Y cuando eres capaz de cambiar tus propias verbalizaciones de forma radical, podrás transformar las emociones autodestructivas. Idea irracional número 6. Si algo eso puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello, y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Es irracional porque, si se está muy preocupado por un asunto de riesgo, el nerviosismo impide ver realmente la gravedad del asunto. La ansiedad intensa ante la posibilidad de que un peligro ocurra, impide afrontarlo con eficacia cuando realmente ocurre. El preocuparse mucho de que algo suceda no solo no evita que ocurra, sino que a menudo contribuye a su aparición. El inquietarse por una situación peligrosa conlleva el exagerar las posibilidades que ocurra, aunque sea esto muy improbable. Cuando han de venir acontecimientos inevitables como la enfermedad o la muerte, de nada sirve el preocuparse anticipadamente por ellos. La mayoría de los hechos temidos y peligrosos, como las enfermedades, son mucho menos catastróficos cuando ocurren de verdad, pero la ansiedad o el miedo de que sobrevengan sí constituye algo incluso más doloroso que la propia situación temida. Opción pensamiento racional. Debes comprender que la mayoría de las preocupaciones no las causan los peligros externos, sino la manera que tienes de hablarte a ti mismo. Te tienes que dar cuenta que los miedos no nos ayudan a evitar los peligros, más bien todo lo contrario. Debes comprender que la mayoría de los miedos tienen en su origen el miedo a lo que los demás piensen de ti. Por tanto, date cuenta de lo irracional de este argumento. Deberás, de vez en cuando, hacer las cosas que más miedo te dan, como hablar en público, defender tus derechos o mostrar tus puntos de vista con superiores, para demostrarte que no son tan terribles esos miedos. No deberás afectarse de que miedos que parecían ya superados vuelvan a aparecer de nuevo. Deberás trabajar para erradicarlos afrontándolos hasta que ya no te afecten. Idea irracional número 7. Es más fácil evitar
evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Es irracional porque, aunque a veces resulta cómodo abandonar determinadas actividades por considerarlas desagradables, esto trae grandes consecuencias negativas. Por ejemplo, el dejar de estudiar, de trabajar o de realizar cualquier actividad que requiere esfuerzo físico o psíquico. El proceso de tomar la decisión de no hacer algo que se considera difícil pero provechoso, habitualmente es largo y tortuoso y suele conllevar más sufrimiento que el hacer la actividad desagradable. La confianza en uno mismo solo proviene de hacer actividades y no evitarlas. Si se evitan, la existencia se hará más fácil, pero a la vez aumentará el grado de inseguridad y desconfianza personal. Aunque mucha gente supone que una vida fácil, evasiva y sin responsabilidades es algo apetecible, la experiencia demuestra que la felicidad del ser humano es mayor cuando está comprometido en un objetivo difícil y a largo plazo. Deberás esforzarse en realizar las cosas desagradables que sea necesario hacer y terminarlas lo más pronto posible. No debes suponer que detrás de cada evasión de nuestros problemas existe una actitud indolente por naturaleza, sino suponer que esta es el resultado de creencias irracionales que debes descubrir y cambiar. No deberás imponerte una autodisciplina rígida ni exagerada, pero sí planificar las actividades y objetivos de un modo razonable, estableciendo metas a corto, medio y largo plazo. Un individuo racional acepta la vida con lo que ésta conlleva de dificultades. El descansar o evitar los problemas solo sirve para agradarlos. Idea irracional número 8. Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Es irracional porque, aunque es normal el tener un cierto grado de dependencia de los demás, no hemos de llegar al punto de que los demás elijan o piensen por nosotros. Cuanto más se depende de los demás, menos se elige por uno mismo y más se actúa por los demás, con lo que se pierde la posibilidad de ser uno mismo. Cuanto más se dejan las decisiones en los demás, menos oportunidad tiene uno de aprender. Por lo que actuando así se genera más dependencia, inseguridad y pérdida de autoestima. Cuando se depende de los demás se queda uno a merced de ellos, y esto implica que la vida toma un cariz incontrolable, ya que los demás pueden desaparecer o morir. Opción pensamiento racional. Debes aceptar el hecho de que estás solo en el mundo, y que no es tan terrible apoyarte en ti mismo y tomar decisiones. Comprende que no es terrible el fracaso en la consecución de los objetivos, y que los fracasos no tienen que ver con la valía como ser humano. Es preferible arriesgarse y cometer errores por elección propia que vender el alma por una ayuda innecesaria de los demás. No debes, de forma rebelde o defensiva, rechazar cualquier ayuda de los demás para probar lo fuerte que eres. Es positivo que aceptes la ayuda de los demás cuando sea necesaria. Idea irracional número 9. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual, y que algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. Es irracional porque, aunque una persona haya tenido que sufrir los excesos y condicionamientos de otros, por ejemplo ser excesivamente complaciente con los padres, eso no quiere decir que, por ejemplo, 20 años después haya que seguir siéndolo. Cuanto más influenciado se está por el pasado, más se utilizan soluciones a los problemas que fueron utilizadas entonces pero que hoy pueden ser ineficaces, y por tanto se pierde la oportunidad de encontrar otras actuales y más útiles. El pasado se puede utilizar de excusa para evitar enfrentarse a los cambios en el presente y de esa manera no realizar el esfuerzo personal requerido. Se exagera la importancia del pasado cuando en vez de decir por mi pasado me resulta difícil cambiar, se dice por mi pasado me resulta imposible cambiar. Opción pensamiento racional. Un individuo racional acepta el hecho de que el pasado es importante y sabe de la influencia de este en el presente, pero sabe a la vez que su presente es el pasado del mañana y que esforzándose en transformarlo, puede conseguir que su mañana sea diferente y presumiblemente más satisfactorio. En lugar de realizar los mismos comportamientos del pasado de forma automática, deberás parar y desafiar esos comportamientos tanto verbal como activamente. En vez de rebelarte con rencor contra todas y la
la mayoría de las influencias pasadas, debes valorar, cuestionar, desafiar y rebelarte solo con aquellas ideas adquiridas que son claramente perjudiciales. Idea irracional número 10. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. Es irracional porque los problemas de los demás con frecuencia nada o poco tienen que ver con nosotros y no hay ninguna razón por la que debamos estar preocupados por ellos. Aunque los demás realicen comportamientos que nos perturban, nuestro enojo no proviene de su conducta, sino de lo que nos decimos a nosotros mismos. Por mucho que nos disgustemos por la conducta de los demás, esto probablemente no la cambiará. Hemos de aceptar que no tenemos el poder de cambiar a los demás. Y si acaso lo conseguimos, hemos pagado un alto precio con nuestra perturbación, y hemos de buscar otras formas menos destructivas de intentar, sin alterarnos, que los demás corrijan sus errores. El involucrarnos en los problemas de otros a menudo se usa como una excusa sutil para no afrontar nuestros propios problemas. Opción pensamiento racional. Debes preguntarte si realmente merece la pena preocuparte por los comportamientos de los demás, y debes interesarte solo cuando te preocupen lo suficiente, cuando pienses que puedes ayudar a cambiar o que tu ayuda puede ser útil realmente. Cuando aquellos que te preocupan estén actuando erróneamente, no debes preocuparte por sus comportamientos y hacerles ver de forma tranquila y objetiva sus errores. Si no puedes eliminar la conducta autodestructiva de otros, debes al menos no estar enojado contigo mismo por no conseguirlo y renunciar a la idea de mejorar esa situación. Idea irracional número 11. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos, y que si esta solución perfecta no se encuentra sobreviene la catástrofe. Es irracional porque no existe ni seguridad ni perfección ni verdad absoluta en el mundo. La búsqueda de seguridad solo genera ansiedad y expectativas falsas. Los desastres que la gente imagina que le sobrevendrán si es que no consiguen una solución correcta a sus problemas, no tienen una existencia objetiva sino que son desastres creados en su mente, que en la medida en que se los crean le ocurrirá algo catastrófico, como un intenso estado de pánico o de desesperanza. El perfeccionismo induce a resolver los problemas de forma mucho menos perfecta que si no se fuera perfeccionista. Opción pensamiento racional. Un individuo racional no comete la estupidez de decirse que se debe conocer la realidad totalmente, o tiene que controlarla, o deben existir soluciones perfectas a todos los problemas. Cuando se enfrenta a un problema, un individuo racional pensará en varias soluciones posibles a elegir, y elegirá la más factible y no la perfecta, sabiendo que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Deberás buscar entre las opciones extremas, blanco o negro, los puntos intermedios y moderados, grises. Debes saber que errar es de humanos, y que tus actos no tienen nada que ver con tu valor como ser humano. Sabiendo que solo aprendemos de realizar intentos y equivocaciones, deberás experimentar una y otra vez hasta dar solución a tus problemas. Estas creencias irracionales fueron sintetizadas posteriormente en 3 conclusiones. Con respecto a uno mismo, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Con respecto a los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa. Con respecto a la vida o el mundo, la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad.